Vamos a ver. Durante la primera parte del tema, lo que hemos estado estudiando han sido los sistemas de referencia. Porque los sistemas de referencia automática eran lo primero y lo más indispensable para poder estudiar un movimiento. Cuando nosotros tengamos claro qué es un sistema de referencia, para qué vale y cómo situarlo, podremos empezar a estudiar los movimientos. Como eso más o menos ya lo tenemos claro, pues empezamos a estudiar movimientos. El objetivo de esta parte del tema, de este punto, es encontrar una ecuación que me defina dónde va a estar lo que se mueve en todo momento, ¿vale? Eso es lo que nosotros lo llamaremos ecuación de la posición, ecuación del movimiento. Va a ser una formulita que me va a decir todo momento dónde está algo. Vale, para poder saber dónde está algo, lo primero, como ya os he dicho, necesito un sistema de referencia. El sistema de referencia lo tenemos, como ya os dije, lo tenemos que adecuar al movimiento que nosotros tengamos. Para nosotros vamos a, de momento, estudiar una cosa que se llama movimiento rectilíneo y uniforme. A partir de ahora lo llamaremos MRU para abreviar un poco. ¿Qué es un movimiento rectilíneo y uniforme? Un movimiento rectilíneo y uniforme significa que tiene una trayectoria recta y que va a tener una velocidad constante. Es así de fácil, ¿vale? Es algo que se va a mover en una línea recta y que va a tener siempre la misma velocidad. Si esto lo tenemos claro, pues el sistema de referencia que vamos a poner está bien fácil de entender que es una recta, porque si vamos a estudiar algo que se mueve en una recta, pues nosotros ponemos algo para poder movernos en esa recta. Así que yo tengo un sistema de referencia unidimensional. Si yo quiero estudiar algo que se mueve, lo más lógico de pensar es que para poder estudiar que se mueve, tengo que saber dónde empieza. Como estamos hablando de posición, ese dónde empieza para nosotros se va a llamar posición inicial. Y lo vamos a marcar siempre como S sub 0. Las S las hemos reservado para las posiciones y el 0 recuerdo que significaba inicio, porque se suele asociar a t igual a 0. Se asocia a t igual a 0. Por eso llevo un cerito aquí. Cuando t es igual a 0 es que no ha empezado nada. Tenemos que empezar a estudiar desde ahí el problema. Vale, claro, esto se llama posición inicial y es de donde empieza a moverse algo. Como el movimiento es rectilíneo y uniforme, la segunda palabra, uniforme, me va a decir que se mueve siempre con velocidad constante. Una velocidad, como ya os dije, está asociado al cambio de posición. Siempre que haya velocidad va a haber cambio de posición, así que a mí me viene genial porque yo tengo que ver cómo algo que sale desde ese punto se va a ir cambiando, se va a ir moviendo, va a ir cambiando su posición. Entonces, yo cojo y supongo que esto va a tener para allá una velocidad, se va a desplazar hacia aquella parte de la pizarra. Os conté, ya os contarán que la velocidad es un vector, pero no interviene aquí, ¿vale? Entonces para nosotros va a ser simplemente un número que me va a decir cómo va a ir cambiando la posición de algo. Claro, pero no es lo mismo que saliendo desde aquí haya pasado 3 segundos, haya pasado 7 segundos, que 2 horas o 15 horas. Si se está moviendo siempre con la misma velocidad, no va a estar siempre en el mismo punto, no va a terminar siempre en el mismo punto. Entonces lo que tengo que hacer es meter la tercera cosa para estudiar la ecuación del movimiento, que es el tiempo, ¿vale? Y fijaos, aquí tengo las tres, no son, bueno, sí son variables, pero bueno, pongámoslo ahí, las tres magnitudes que yo voy a tener que estudiar para mi ecuación del movimiento. Más o menos todo claro que son importantes para estudiar cómo va cambiando la posición. Entonces, si yo quisiera calcular la posición de algo en todo momento, que la posición siempre la he representado con la letra S, os he dicho que lo primero que tengo que tener claro es desde dónde empieza. Posición inicial. Y a partir de ahí tengo que ir añadiendo cómo va a ir cambiando. Sabéis que añadir en matemáticas se pone con un más, y tengo que ir viendo cómo va cambiando eso. Lo que me producía el cambio era la velocidad. Y la velocidad me va a hacer más o menos cambio dependiendo del tiempo. Es decir, si yo tengo la velocidad funcionando durante mucho tiempo, me va a cambiar mucho la posición a que si la tengo durante poco tiempo. Entonces, lo tengo que multiplicar por t, ¿vale? Lo multiplico por t. Y esta es la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, la ecuación de la posición del movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a hacer un ejemplo rápido para que entendáis cómo funciona. Imaginad que yo tengo algo que sale desde una posición inicial, pues yo que sé, 8 metros, que os recuerdo que la posición se mide en metros, y que va a llevar una velocidad pues de menos 2 metros por segundo. Y que las unidades de la velocidad son metros por segundo, porque lo que hace es decirme qué distancia recorre en un tiempo determinado. La distancia es en metros y el tiempo es en segundos, por eso me salen las unidades 2 metros por segundo.
voy entendiendo que como esta velocidad que os he puesto como ejemplo es negativa, me va a producir cambios en la posición que van a hacer que esos cambios hagan que la posición cada vez sea más negativa, entre comillas, se vaya moviendo hacia la parte negativa. Es decir, que esta velocidad, yo deduzco que ya es una velocidad que en mi sistema de referencia, según lo he pintado, me va a mover hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Bien, pues fijaos, simplemente con estas dos cosas yo puedo calcular la ecuación de la posición para este problema. Simplemente sería llegar y sustituir. Posición inicial 8. Y fijaos, la t no se sustituye. ¿Por qué no se sustituye? Porque la ecuación de movimiento es eso, una ecuación. No es una solución, es una ecuación. ¿Y qué magia, por decirlo así, tiene dejar las cosas expresadas en una ecuación? Que yo puedo llegar y sustituir esta variable que me ha quedado aquí, el tiempo en este caso, yo puedo sustituirla y entonces es cuando me va a dar todas las soluciones que yo quiera. Yo puedo preguntarle a esta ecuación dónde está mi móvil a los 2 segundos, a los 15 segundos, a los 39 segundos. Lo único que tengo que hacer es sustituir cada uno de estos valores en la t. Y me saldrá un número. Cuando calcule esos números tendré la posición de este móvil en cada uno de estos segundos. ¿De acuerdo?